Hola, buenos días. Me llamo Marta Trigas. Antes de nada, quería aprovechar para dar las gracias al Clúster de la Madera por la invitación a este evento y saludar al resto de compañeros que forman parte de las ponencias que tienen lugar estos días. Primero quería presentarme un poco y explicaros quién soy y cómo trabajo. Bueno, soy Marta, soy arquitecta, Passive House Designer y vivo en Coruña. Estudié aquí en Coruña en la universidad, arquitectura, y después me fui a Barcelona a formarme en un máster de arquitectura y sostenibilidad. Durante el curso tuve la oportunidad de realizar un taller de Passive House en Bélgica y ahí encontré un poco el camino que quería seguir yo en mi profesión. Para mí es una herramienta y un medio para poder diseñar y construir de una manera eficiente y respetuosa. Durante unos cuantos años estuve trabajando en Barcelona, bueno, colaborando con varios despachos de arquitectura y tuve la oportunidad de comprobar cómo funciona el estándar Passive House en un clima como el nuestro y en diferentes tipologías constructivas. Después me volví para aquí, para Coruña, hace 5 años y me puse a trabajar por mi cuenta y hago proyectos que bueno, están diseñados bajo el estándar Passive House o que son de bajo consumo energético. Siempre intento formar una red de colaboradores específica para cada proyecto porque entiendo que cada uno cumple y tiene unas necesidades especiales y me gusta dedicarme al proyecto desde el principio hasta el final. La madera es un material que he podido trabajar bastante, he tenido esta suerte y la considero un material ideal para el objetivo que tengo, que es la eficiencia energética. Entonces, hoy os quería contar un poquito de, bueno, procesos, problemas y progresos que existen en un proyecto desde que se dibuja la primera línea hasta que se pone la última piedra en la obra. He seleccionado dos de los proyectos que tengo bueno, en marcha ahora mismo, un poco porque son dos proyectos que tienen unas características peculiares. El primero es Lugar Mundi, es el nombre que le han puesto los promotores a esta vivienda. Es una reconstrucción de una vivienda tradicional en piedra y madera en Tribes. Y el segundo es otra vivienda unifamiliar. Esta está en la zona de Santiago, en Viduido. Y bueno, la característica principal es que es una vivienda construida con CLT de Pino de Galicia, con CLT de Silonor, que es una empresa aquí gallega. Y bueno, para mí es muy importante trabajar con materiales de kilómetro cero, con proveedores de kilómetro cero, intentar que todo el proceso del proyecto sea lo más sostenible posible. Eh, este proyecto, que es el primero que os voy a empezar a contar, está ubicado en Castrelo de Piñeiro, que es Pobra de Tribes, Ourense, en el alto, en la montaña. Para ellos, la intención de este proyecto era que, como avivar un poco la vida en la zona, que estaba un poco abandonada. Buscaban un poco que con la reconstrucción de una vivienda en una zona un poco, pues ya deshabitada por zonas y por temporadas, pues que se pudiese convertir un poco en un motor económico, ya que, bueno, al hacer la reconstrucción y querer trabajar con gente de la zona, pues moveríamos un poquito la economía del lugar. Buscamos seguir los principios de la economía circular, implicar para la construcción a todos los profesionales y todos los recursos del entorno. Eh, Intentaban ser un poco ejemplo en la zona de que se puede, que con poco se puede. Al final no fue tan poco, pero se puede. ¿Vale? Y nada, la intención siempre fue hacer la obra de la manera más respetuosa y tratar la vivienda y las preexistencias, conservarlas, intentar que fuese, eh, bueno, poner en valor lo que existía y darle vida otra vez. Entonces, lo primero y más importante es la ubicación y el valor de las preexistencias son la base en la que se construye este proyecto. Pero la intención era lo que se decía, intentar ser modelo para otras actuaciones similares en el entorno, porque en este pequeño núcleo, pues la mayor parte de las construcciones están derruidas o en ruinas y la intención era buscar soluciones locales.
y seguir con la manera de construir local y con trabajadores locales. Eh, Esto es lo que nos encontramos cuando llegamos a la parcela. El proyecto, cuando vi esto, para mí el proyecto consistía en reconstruir lo que había, intentar finalizar el volumen de estos muros de piedra existentes. Y bueno, o sea, increíble lo que sobrevivieron al paso de los años e increíble que hayan sobrevivido a la obra que le hemos metido dentro, vamos. Bueno, estos muros lo que determinaron fue la orientación de la vivienda y esto obviamente para mí es un condicionante muy fuerte a nivel energético, porque bueno, estas fachadas que estáis viendo por aquí son fachadas norte y la zona sur estaba bastante cerrada y bueno, hubo que darle una vuelta. Esto que veis aquí, esto es la fachada sur, dos pequeños huecos, no había mucho más de donde obtener ganancias solares. Esto es una zona que se reconstruyó o sea, no se cubrió. Se dejó se reconstruyeron los muros de una manera espectacular, un trabajo muy fino de un albañil de la zona y se dejó como una zona de patio para eventos varios. Y en lo que nos centramos fue en este volumen, que es el de la vivienda. Un volumen más pequeño, de dos alturas, una medio enterrada y una planta alta, por decirlo de alguna manera, y un volumen un poco más grande, lo mismo con una planta semienterrada y una planta alta que luego convertiríamos también con un altillo. Eh, la base de esta casa pasiva son los materiales autóctonos. Para completar los muros de piedra existentes utilizamos madera, intentando que fuese madera de pino gallego, madera de castaño, que hay mucho en el entorno, abeto en otros casos, tanto para la estructura como para la envolvente. La intención de estos bocetos era cómo completar con una estructura de madera dentro de esos muros, reconstruir los muros por donde nos fuese posible y donde fuese necesario e introducir dentro de esos muros una estructura de madera que hiciese la función de esta caja y que fuese la envolvente térmica de la nueva vivienda. Esta envolvente térmica, aparte de utilizar estos materiales como la madera, utilizamos materiales aislantes, también provenientes de la madera, como la fibra de madera o lanas minerales. Todo esto para buscar las mejores condiciones de confort, que es uno de los objetivos básicos del estándar Passive House. Las carpinterías en este caso también fueron buscadas como carpinterías de madera. En este caso teníamos que irnos a vidrios triples de altas prestaciones, porque al ser un clima muy extremo en Ourense, los inviernos son muy fríos, nieva, de hecho en este pueblito nieva, y los veranos son abrumadoramente calurosos. Entonces, bueno, el diseño de los huecos fue un poco, ¿cómo decirlo?, en detalle, para buscar que hubiese la mayor ganancia de sol en invierno e intentar protegernos al máximo posible en verano. Entonces, ha incluido en el proyecto también el diseño de una zona de pérgola para proteger principalmente pues, este gran vidrio que abríamos al sur. Eh, Aquí podéis ver, pues la intención era hacer en el volumen grande una vivienda principal. Esto es la planta alta, desde que se accedería desde el sur, desde la zona de jardín. Nada, un programa sencillo de 2 dormitorios, un baño, cocina, sala, comedor y el anexo que fuese como un apartamento independiente con o sea, independiente solamente en el acceso, porque en tema de instalaciones y envolvente todo formaría parte del mismo volumen. Esto estaba pensado porque, bueno, la familia tiene muchos hijos y así es, pues como sería como una manera también de que ellos se sintiesen cómodos cuando viniesen, viven en Cataluña en estos momentos. Y bueno, esto sería una opción para tener un poquito esa independencia. En la planta de abajo, en el anexo, estaría la zona de dormitorio, baño y vestidores. Y en la planta principal,
o sea, en la vivienda principal, tendríamos una zona de patio para que pudiesen aprovechar el espacio exterior cubiertos y protegidos del sol en verano, porque como os digo, es muy fuerte en aquella zona tanto el sol como el calor. Luego una zona dentro de la envolvente térmica donde estaría la zona de instalaciones, accesos, trasteros, zonas muy de servicio, y en la zona de atrás intentamos dejar esto que está aquí reflejado, es una roca que había en el terreno, y intentamos introducirla dentro de la vivienda. Al ser una vivienda Passive House, no podemos dejar cualquier fachada al azar, o sea, todo tiene que estar hermético, sellado y aislado. Entonces, la manera de introducir esta roca dentro de la casa fue haciendo en este espacio una bodega. Bueno, aquí podéis ver cuáles eran los bocetos iniciales con bueno, la sección, este es el contacto con la calle, esta zona de aquí es la zona del, del jardín, perdón, y luego en la vivienda principal, lo que cambió con respecto al boceto inicial es que se aprovechó aquí bajo cubierta una zona de altillo para tener un despacho para ellos, o un despacho que se pudiera convertir en zona de juegos para todos los nietos que tienen, o una zona para que pudiesen dormir todos los nietos que tienen cuando vengan a visitarlos. Aquí se inició el proyecto. Entonces, una vez yo planteé el boceto inicial, fuimos bueno, a ver qué es lo que había realmente. Se iniciaron las tareas de desbroce y toma de medidas reales. Yo trabajaba ya con unas medidas reales realizadas a través de un topógrafo, y luego lo que fuimos fue a asegurar, pues a comprobar que, bueno, que lo que yo planteaba se podía llevar a cabo. Fue una tarea interesante, como siempre en una rehabilitación, pues hay sorpresas, pues todo lo que existía aquí en este frente se tiró, se cayó, claro, hubo zonas de los muros que no resistieron la obra, el avance de la obra. Eh, bueno, esto era lo que había, aquí había todo un matorral, un árbol enorme incrustado, que aún se ven aquí un poco vestigios de lo que era, con estas dos ventanas que me parecían preciosas, pero que chocaban totalmente contra la intención de abrir la vivienda hacia el sur y buscar ganancias solares. El espesor de los muros era pues entre los 65 y los 85 centímetros en todo el perímetro, muy irregulares en todo el perímetro. Y una vez se realizó esta toma de datos, pues fui al despacho a ajustar todo lo que habíamos medido. El proyecto poco cambió, en ese sentido estaba más o menos todo bien atado en este punto. Luego las cosas avanzan. Entonces, bueno, el programa más o menos siguió muy similar. Se cambiaron algunas orientaciones, pues esto estaba planteado de otra manera, pero encajó todo perfectamente. Una suite con un baño y una zona de vestidor. En la zona de la vivienda, lo mismo, simplemente se añadió un pequeño aseo de servicio. En la zona de bodega se mantuvo, la zona de patio igual, el programa exactamente igual en la planta de arriba, y se incluyó el altillo. Esta era la sección, bueno, pues lo que os comentaba, hay unos muros de piedra perimetrales y una cajita de madera que se introduce dentro de los muros existentes. Y empezamos la obra. Después de un montón de tramitaciones, bueno, de no peleas, pero sí muchas conversaciones con ayuntamiento, con patrimonio, porque esta parcela tenía una protección arqueológica. Entonces, antes de empezar por patrimonio, antes de empezar la obra, tuvimos que hacer una cata en el terreno, valorar que no hubiese ningún vestigio en la zona, o sea, ni en la zona afectada donde íbamos a actuar. Efectivamente no lo había, y bueno, patrimonio tuvo algunas cosas que decir al respecto de la estética de la vivienda.
Y una de las cosas que más pegas o más bueno, a mí me irritó por el choque que tiene con lo que yo hago, con mi manera de trabajar y con la dirección que lleva ahora mismo la directiva europea, es que para patrimonio poner placas solares no puede ser en un entorno rural tradicional. Entonces, bueno, después de muchas conversaciones, pues un poco desistimos, porque ellos, desistimos relativamente. Ellos lo que nos proponían era que no podían estar en el tejado, que buscásemos alguna parcela donde ubicarlas y que las pusiésemos en otro lugar, pero que en el tejado no podían estar. Bueno, creo que ahí hay un gran debate que abrir respecto de, bueno, de lo que chocan unas leyes con otras, la ley de eficiencia energética con la ley de patrimonio. Tenemos que llegar a algún punto de acuerdo. Eh, una vez empezó la obra, el primer paso fue acondicionar el suelo. Eh, una de las cosas que tenía yo súper clara era que el suelo de la planta baja pues tenía que cumplir toda la normativa, obviamente. Habitabilidad, separarnos con una cámara ventilada con el radón y estar aislada. Con lo cual, el paquete de suelo que implementamos en esta vivienda crecía bastante. Utilizamos un cavity de unos 30 centímetros, luego la solera, luego una capa de aislamiento de unos 10-15 centímetros y luego el suelo acabado. Entonces, para sanear todo este terreno, lo primero que se hizo fue, bueno, sacar todo lo que existía sobrante, acumulado a lo largo de los años en una ruina y, bueno, se sacaron muchísimas toneladas de piedras que luego guardamos para poder reutilizar. Lo que conseguimos fue esto, intentar proteger al máximo posible el muro de piedra existente y excavar lo que necesitábamos para lograr ese suelo saneado y buscar la salubridad que queríamos dentro de la vivienda. Se hizo la solera de hormigón para sobre ella apoyar el forjado, o sea, el cavity. Y bueno, hubo algún que otro inconveniente, bueno, ya lo veréis un poco más adelante, pero los muros aguantaron un regulín en alguna zona. Desde el principio lo que buscamos, que se ve aquí reflejado en esta fotografía, es que entendíamos que el muro de piedra existente y la caja de madera que íbamos a meter dentro de estos muros existentes tenían que estar separados por una cámara de aire para que estos ventilasen, para que la madera no estuviese en contacto con esa piedra, que no hubiese problemas de capilaridad, de humedades, de agua. Entonces lo que buscamos siempre fue separar, que hubiese esa cámara de aire entre la estructura de madera que íbamos a colocar y el muro de hormigón. Y para esto dejamos previsto en la cimentación un drenaje perimetral que se rellenó con gravas para que cualquier posible escorrentía de agua que cayese por la cara interior del muro de piedra se filtrase, se recogiese y se sacase lejos de la estructura de madera. Esto aquí era lo que se estaba explicando. Se dejó esta cámara de aire que por la irregularidad del muro en unas zonas era de 1 centímetro y en otras de 15. Pero bueno, esto funcionó muy bien desde el principio. Aquí veis cómo está bueno, el tubo de drenaje y la capa de grava. Una vez este trabajo estuvo realizado, se ejecutó la cimentación nueva planteada para este edificio nuevo. Es peculiar porque hizo falta muy poquita cimentación, ya que en la zona de la vivienda la planta de abajo en contacto con el suelo sí se apoya directamente sobre el terreno, pero por ejemplo en la zona del anexo, dado que los muros estaban en súper buen estado, decidimos apoyar la casa sobre los muros existentes. Entonces en la planta inferior, lo único que tuvimos que hacer fue una envolvente térmica, no estructural. En este tipo de viviendas dejamos siempre súper planteado dónde va
a ir ubicado todo el saneamiento para que luego no tengamos que andar picando, reventando la capa de hermeticidad, reventando la capa de aislamiento y que todo vaya más o menos en su sitio. Como comprenderéis, esto en hormigón es imposible 100% y en una construcción que combina hormigón y madera es imposible que funcione y que sea todo exacto al milímetro 100%. De hecho, hubo zonas que hubo que retocar. Esta es la cámara que os decía de drenaje perimetral de la cimentación y aquí quedó la ventilación del cavity oculta en el muro de piedra. Esta es una de las fases que, bueno, a mí me dolió ver cómo se tiraba el muro de la fachada sur, pero era necesario. Eh, bueno, intentamos mantener las jambas laterales para que como vestigio de lo que existió dentro de que abrimos el hueco este enorme en la fachada sur es la única iluminación que tiene hacia el sur esta vivienda. Entonces, es nuestro calefactor de esta casa. Los muros se acondicionaron, se arreglaron en la parte superior, se dejaron enrasaditos, se valoró cuáles servían correctamente y cuáles no, y aquí fue donde nos encontramos con que hubo un muro hacia la calle que cayó. Entonces cayó y hubo que reconstruirlo. Entonces lo que hubo que reconstruir en termoarcilla, o sea, lo que hubo que reconstruir se reconstruyó con termoarcilla, que térmicamente funciona bien, era resistente y nos valía perfectamente el material. En la zona del apartamento se tuvo que reconstruir el muro. Al final, pues tenemos unos espesores de muro, como veis aquí, de casi 1 metro de profundidad. Se generó en la cara superior de los muros como ¿cómo decirlo? Un zuncho, un zuncho de hormigón para poder apoyar esta estructura de madera. Aquí tenéis bocetos que fuimos haciendo en fase de obra. Pues un zuncho de hormigón nos sirvió para coronar todos los muros de piedra y asegurarnos que estaban bien firmes y ahí poder apoyar nuestra estructura de madera. Por la cara interior, para proteger de estas filtraciones de agua, dado que todos estos muros están enterrados en su mayor superficie, se recebó con un mortero de cal para eso, para evitar posibles filtraciones de agua y que lo que filtrase se recogiese en el drenaje perimetral. Una vez estuvo los muros existentes arreglados, nos pusimos a trabajar en la parte de madera. Aquí podéis ver cómo bueno, el zuncho perimetral en toda la vivienda define perfectamente, todo es cuadrado. Estos muros estaban ya perfectamente estabilizados, todo el zuncho perimetral para poder venir y poder apoyar la estructura de madera, el suelo terminado, las instalaciones ya previstas. Estaba todo listo para que la estructura de madera en la que estaban trabajando en taller se pudiese traer. Y aquí tenemos la estructura de madera. Por sus características herméticas y bueno, por su rigidez estructural nos venía estupendamente. Dentro del entramado rellenamos con lana mineral y así consigue esto y el aislamiento exterior que os comentaba al principio de fibra de madera nos dio la transmitancia que necesitábamos para este. Aquí podéis ver la estructura en proceso de todo lo que era la zona de la vivienda. Todo lo montaron en taller, lo premontaron en taller y por
trozos lo transportaron a la obra, que no fue fácil porque los accesos eran muy difíciles. La única calle que había en el pueblo era muy estrecha, las casitas están, bueno, invadiendo un poco esa calle en gran parte de su trayecto, entonces fue complicado. Se cogió un pequeño camión grúa y con él se fueron descargando todos los entramados en la obra. Para el montaje de la obra tuvimos muchísimo cuidado en pensar temas de humedad y hermeticidad principalmente. Entonces, se utilizó una lámina impermeable para apoyar el muro y sobre esta lámina impermeable se utilizó una lámina, en este caso es una Connect Band, que lo que tiene son unas almohadillas en toda su longitud que lo que van a hacernos es asegurar que el contacto con el hormigón, o en este caso con la lámina que apoya sobre el hormigón, se selle completamente con el peso del entramado de madera. Conseguimos un pasito más para conseguir esa hermeticidad en esa junta que tan complicada es. Aquí podéis ver cómo, lo que os decía, pues hay zonas en las que la cámara de aire entre el muro existente y el entramado de madera es, pues en este caso aquí eran 20 centímetros y otras en las que casi se toca la madera con la piedra. Pero en todo caso la piedra está recebada. En este caso de aquí, esta es una foto de la zona del muro que se cayó. Eh, esta foto es la de la futura bodega. Esto es la roca que se mantiene. Se mantuvo tal cual, se limpia y por aquí tuvimos mucho cuidado de dejar que esta solera tenga su pendiente hacia la roca para que cualquier agua que pueda caer y venir a través de esta piedra se filtre y nunca llegue a tocar la estructura de madera. Estas son fotos de montaje. Esta es lo que os comentaba de la estructura apoyándose sobre los dinteles, sobre los funchos de hormigón que construimos en el perímetro de la vivienda. Aquí lo mismo, esta es la zona del anexo, todo el funcho perimetral y sobre el que se apoya la estructura de madera. Pues poco a poco se fue levantando un entramado, buscando todo el tiempo el proyecto buscaba las vistas espectaculares que había en el entorno de esta sierra, es espectacular. De hecho, tanto fue que una de las modificaciones que hicimos en obra fue dejar en esta zona de aquí abierto un hueco que no existía en su momento, o sea, que no existía en el proyecto. Aquí podéis ver, bueno, se llegó a la fase de cubierta, se colocó la estructura, unas vigas principales en la luz corta, el resto en la dirección de la pendiente de la cubierta, se cubrió con un tablero P5, detalles de los apoyos de las vigas de la cubierta que tenían una dimensión importante en los entramados de la envolvente. Y soluciones. Pues esta zona central que veis aquí, esto es la zona sur de donde había estas dos pequeñas ventanas y abrimos el gran hueco. Eh, claro, la idea inicial era haber reconstruido ese muro de piedra que uniese de jamba a jamba, pero era muy difícil, las soluciones que planteábamos con vigas metálicas no tenía sentido en lo que estábamos haciendo. Entonces, durante la obra, modificamos esta solución y decidimos hacer como un entramado, esto que se ve aquí, como un entramado ligero, muy pequeño, que nos sirviese para apoyar la fachada ventilada de madera con la que queríamos cerrar esa parte superior de la fachada sur. Y en la fachada norte, bueno, la propia estructura apoya sobre los muros que existían.
Aquí llega el punto de los criterios del Standard Passive House. El primero, aislamiento. La envolvente aislada en cada rincón, dentro de los entramados de la envolvente, en los forjados en contacto con el exterior. Cada rincón se aisló de la manera que se pudo porque, claro, el volumen, el encuentro entre el volumen de piedra y la caja de madera que estábamos incorporando, pues hacía muy difícil acceder a muchísimos rincones. Pues se consiguió introducir el aislamiento, fibras de madera, lanas minerales cuando era necesario. Estos son los espesores de 6 centímetros de fibra de madera para la fachada ventilada por el exterior. Es decir, esto estamos hablando de unos muros que tienen unos 14 centímetros de entramado con aislamiento dentro de este entramado, un tablero por el interior, un tablero por el exterior, una fibra de madera por el exterior con su fachada ventilada y hacia el interior en algunas zonas un trasdosado y en otras un aplacado directo de tableros ya para de acabado visto. Vamos. El siguiente punto importante de las estrategias passive es que la envolvente tiene que ser completamente hermética. Entonces, una vez se cerró todo el entramado por el interior, ya estaba aislado, había que sellar las juntas de todos y cada uno de los tableros. Es una superficie muy grande en este tipo de viviendas. Hay hay problemas con la ejecución de esto. Son muchas juntas entre tableros, juntas entre elementos, juntas del entramado con las ventanas con las puertas, las juntas del entramado con el suelo o entramado de fachadas con cubiertas, los forjados intermedios que atraviesan esa envolvente. Hay muchísimos puntos y suele ser el punto en el que más fallan estas viviendas porque la ejecución tiene que ser muy minuciosa, porque el diseño tiene que estar muy bien planteado desde el principio. En este caso, todavía estamos pendientes de hacer el último Blower Door. El primero no salió muy bien, estábamos por encima de los 0,6 renovaciones hora que pide el Passive House Institute. Eh, para solucionar la fachada y la cubierta de una manera eficiente y que la, mm, tanto la colocación de la pizarra como la colocación de la fachada ventilada de madera no nos generase puentes térmicos con los rastreles con los que había que soportar esta fachada ventilada o esta pizarra, lo que hicimos fue plantear en vez de poner rastreles longitudinales continuamente a lo largo de toda la fachada y de toda la cubierta, tacos. Una serie de tacos calculados con el carpintero, distribuidos de manera que en cubierta los rastreles de la pizarra se pudiesen anclar perfectamente y en la fachada ventilada quedase el taco sobresaliendo por lo menos 2 centímetros del espesor del aislamiento y de esta manera se taqueó todo, las fachadas y cubiertas. Y conseguimos tener una muy buena transmitancia térmica y reducir al máximo, por no decir que son nulos, los puentes térmicos. Estos tacos son tacos de madera, que la madera ya es un material que funciona muy bien a la transmisión de calor. Aquí veis los tacos en la cubierta. Luego se puso una lámina impermeable transpirable y los rastreles para colocar la pizarra. Un canalón oculto detrás de la fachada ventilada de madera, de aluminio y cubierta terminada. En todo el perímetro de la fachada ventilada de madera se remató todo con un perfil de aluminio, con una chapa de aluminio que volcaba el agua hacia la pizarra y se recoge tanto en el final de este faldón como en la otra fachada, en la fachada norte. Aquí veis, bueno, fachada ventilada de madera. Aquí
tuvimos nuestros encuentros también con la fachada ventilada de madera. Planteamos una fachada de madera termotratada y llegó a obra una fachada de madera termotratada que no cumplía correctamente las funciones. De hecho, cuando la colocamos, se giró, se torció, eh, se abrió y bueno, tuvimos nuestras conversaciones con los proveedores. Se solucionó una partida defectuosa, trajeron otra, se arregló, pero bueno, sorpresas que nos llevamos. Una madera termotratada se supone que es una madera que no tiene que sufrir modificaciones físicas en su vida útil y en nuestro caso las sufrió. Todas las carpinterías también son de madera tratada. Y este es el estado actual. Ahora mismo se ha aprovechado todas las piedras que sacamos del inicio, de los escombros de que había en la ruina y se ha hecho, bueno, lo veréis próximamente publicado en mis redes y en web. Toda esta zona se ha construido un porche con todas esas piedras que habíamos sacado del principio, ha quedado muy bonito. Pues aquí veis también lo que os comentaba de las lamas de madera que hubo que sustituir por unas nuevas. Aquí también se ve, se aprecia perfectamente. Con el paso del tiempo quedará todo homogéneo, pero bueno, fue una de las sorpresas que nos llevamos en este proceso. Esta obra tuvo sus complicaciones y una que os quería comentar ahora al final es el equipo de trabajo. Para el proyecto no tuve problema en encontrar el equipo correcto, los calculistas de estructura maravillosos, suelo trabajar con escuadría y bueno, su respuesta fue genial, aportaron muchísimo, muchísimas soluciones, conseguimos sacar el proyecto adelante con mucho trabajo de ellos. El equipo de ejecución, de dirección de ejecución, igual. Trabajé con Alce Arquitectura en este caso y bueno, la respuesta fue fantástica. A todos nos queda muy lejos la obra y la implicación fue muy grande por parte de todos. A lo largo del tiempo se fue complicando un poco la obra por temas ajenos, porque nos costó muchísimo encontrar carpinteros que quisiesen no hacer este proyecto, pero, o sea, sí hacer este proyecto, pero me pasa en general, no tener carpinteros que trabajen. Teniendo conversaciones con carpinteros de la zona, que les encantó el proyecto, que se querían meter y de repente cuando, bueno, llegó el momento de empezar a ponerse en serio con presupuestos, pues se echaron atrás porque no se veían capaces o no quisieron, vieron la obra como demasiado y no. Entonces al empezar, justo en la época de empezar la obra, hubo que buscar más carpinteros. Y encontramos a un equipo que al principio, o sea, que los promotores escogieron y que parecía que todo iba genial. Y bueno, hubo complicaciones con ellos. Pero bueno, el resultado es bueno y el proceso pues no fue tan bueno, pero el resultado es bueno. No sé si conseguiremos la certificación Passive House porque otro de los cambios que hubo que hacer fue por temas de presupuesto, cambiar los vidrios triples de las ventanas por vidrios dobles y con esas prestaciones no cumple uno de los requisitos del estándar, que es que la temperatura superficial interior sea superior a 17 grados. Entonces, entre eso y la hermeticidad, seguramente nos quedemos en un edificio de baja demanda energética. El otro proyecto que os quería contar, así un poco más rápido, es Biduido, por lo espectacular que tiene su montaje, ¿vale? Por decirlo de una manera. El proyecto está al lado de Santiago, en Biduido de Arriba. Lo mismo es una aldea. Los accesos son complicados, pero los clientes querían una vivienda en CLT y hablamos con Silonor y dijeron que para adelante, que no había problema, que se podría
llevar todo el GLT hasta allí y sin problema. Otro de los problemas que tenía el proyecto de inicio es que querían una vivienda en planta baja y la parcela tiene bastante pendiente, más de 3 metros de diferencia desde la calle, que aquí no se ve, hasta el final de la parcela. Estos son los accesos que os comentaba, muy estrechos, con muchas curvas, una vivienda vecina que forma parte del linde de nuestra parcela. La red de saneamiento también tuvo protagonismo en este proyecto y se planteó una vivienda orientada al suroeste, en L, buscando abrir al máximo posible las estancias a la captación solar y como es una zona también que tiene un clima no tan extremo como el del proyecto anterior, pero sí extremo porque llueve muchísimo, hace frío en invierno y da mucho sol en verano, se buscó que toda la fachada sur y suroeste tuviesen un porche que protegiese estas ventanas de la incidencia directa del sol y al mismo tiempo crear aquí una zona de porche de estar tanto en invierno como en verano, como lo que fuese. Eh, Se buscó que este porche estuviese protegido con un muro, una celosía, algo a lo que le daríamos forma avanzando más en el proyecto para proteger de ese sol de verano que está a partir de las 6 de la tarde, que es bajito y que incide muy en horizontal. Entonces necesitábamos algún elemento que nos diese sombra a toda esta zona, que esta zona sería la zona de día y esta zona de aquí toda la zona de noche. La zona de entrada con un altillo en el que querían tener como una sala de invitados, sala de estar, sala de juegos, una zona de garaje que es directamente entrando desde la parcela y un anexo para uso deportivo, en este caso para entrenar. Los planos en este caso sufrieron poca variación, encajó bastante bien el proyecto desde el principio, excepto por el tema del terreno. Aquí está toda la zona de día, zona de noche, zona de garaje, el box para entrenar y en la zona central, zona de instalaciones para tener el menor recorrido posible, tanto en ventilación como en agua, y el altillo. Se utilizaron y se buscaron materiales del entorno rural, piedra, sate y madera. Una cubierta inclinada a un agua en toda la L con bueno, el mismo sistema de contacto con el terreno, un cavity, una solera aislada hacia el interior, aislamiento por el exterior y lo que os comentaba de los aleros que nos protegerán del sol estas ventanas. Este es el modelado de la estructura en CADWork. Veis, o sea, por el diseño que teníamos ya iba bien utilizar el CLT para que todos estos voladizos y estas cubiertas pudiesen ser planchas que nos cubriesen toda la luz que teníamos en el interior. Y el resto del envolvente, pues al final eran piezas pequeñitas que se colocaban entre los huecos que queríamos abrir. En la zona del garaje, en vez de en CLT, para economizar un poco también el proyecto, se realizó en entramado de madera. Aquí tenéis los detalles, o sea, el proyecto en detalle. Es muy importante que cuando se trabaja en CLT se trabaje con alguien que conozca el material, que sepa calcularlo, que sepa trabajarlo, que sepa mimarlo y que sepa reflejar en unos planos con detalles minuciosos cómo tiene que ir cada pieza conectada con la siguiente. Eh, Esto te lo da el CADWork y te lo da un estudio que sabe trabajar con este material. Todas las piezas vienen numeradas y codificadas para que cuando se llegue a obra se monte el puzzle de la manera más rápida y correcta posible. Es importante que esté definido absolutamente todo, desde
tornillo, cómo tiene que ir de inclinado el tornillo, cómo tiene que ir el tirafondo, las placas, los angulares, si tienen que ser que cumplir a cortante o no. Esta es la solución que buscamos para una celosía, para separar los pilares del contacto directo con el suelo de hormigón. De esta manera lo que conseguimos es que la cabeza del pilar nunca esté en contacto con el hormigón ni con la humedad. Y al elevarlo del suelo, lo que procuramos también es que no se toque a salpicaduras tampoco. Y aquí empezó la obra. Y una de las cosas que os decía era el terreno. Hubo que hacer una mejora del terreno sustancial porque el terreno era bastante malo. Entonces hubo que excavar, ya veis aquí, una profundidad de hasta 2 metros en la parte más honda o sea, más lejana de la parcela, y todo esto se rellenó con material apto, se hicieron la compactación correspondiente y se construyó la solera sobre la que se iba a construir la vivienda. Sobre esta solera se construyó la cimentación y esta cimentación deja prevista en todo su perímetro las zonas que están dentro de la envolvente térmica de las zonas que están fuera de la envolvente térmica. En este caso, el garaje está fuera de la envolvente térmica, entonces había que dejar previsto que la capa de aislamiento que va por la envolvente llegase hasta el suelo para evitar ese puente térmico. Entonces todo esto se dejó previsto. El saneamiento en la zona era es otro de los puntos conflictivos que tuvimos. Tuvimos que elevar la cota a la que teníamos implantada la vivienda porque la profundidad de la red de saneamiento no era suficiente para que el desagüe fuese por gravedad. Entonces hubo que elevar un poquito más esta solera sobre la que se apoya la casa. Aquí, como os comentaba, se dejó previsto en lo que es dentro de la envolvente térmica, de lo que es fuera de la envolvente térmica, la zona del porche, por ejemplo. Hablamos de espesores de aislamiento de 16 centímetros en este caso. Montaje del CLT. Se tuvieron que traer camiones un poco más pequeños. Todas las piezas salieron del taller colocadas de manera que al traerlas a obra se fuesen descargando y colocando. Todo esto tiene que estar previsto previo a inicio de obra, es decir, hay que tener un buen jefe de obra que coordine estos trabajos con la empresa que suministra los materiales. Otra de las complicaciones que hubo, el tendido eléctrico. Cuando llegamos allí ya la complicación no era solo los caminos, es que encima del acceso a la parcela había la red eléctrica en vuelo. Y hubo que con muchísimo cuidado y mucho esfuerzo ir pasando los paneles con el camión grúa sobre este tendido eléctrico, con toda la peligrosidad que esto conlleva. Aquí os dejo el vídeo de cómo se montó esta casa, es un time-lapse, es un vídeo que hicimos en conjunto todas estas empresas y bueno, para que lo podáis ver.
5 días, lo que es la zona de la vivienda entera, y hubo que esperar un par de días más porque nos faltaba la pieza metálica que separa los pilaritos que ancla los pilaritos de la celosía al suelo. Entonces ahí hubo un pequeño retraso y hubo que esperar un poquito que se terminase de montar el CLT de la cubierta del porche y que se terminase por completo la estructura. Es un material muy cómodo en este sentido, o sea, da mucho beneficio en obra a la hora de reducir el tiempo de montaje, y que con esto ya la casa está prácticamente mm, lista, por decirlo así a grosso modo. Eh, Estos detalles que veis aquí es el contacto del CLT con el hormigón. En este caso hubo alguna lámina más que incluimos. Esta es la misma que la Connect Band, que es la misma que en el proyecto anterior. Impermeabiliza y hermetiza ese contacto de la madera con el hormigón. Y la lámina verde es la lámina de termitas. En este caso, la estrategia antitermitas que decidimos usar fue envolver la cabeza de estos muros de CLT con una banda de lámina antitermitas. Después de esta lámina antitermitas se colocó la lámina impermeable y hermética con las almohadillas. Así intentamos salvar un poco las irregularidades que tiene el hormigón con el CLT, porque aquí no nos olvidemos que en ambos proyectos estamos hablando de un material que se trabaja al milímetro con un material como el hormigón que tiene holguras de centímetros. Entonces fue bastante complicado conseguir que este apoyo del CLT sobre la cimentación estuviese sellada perfectamente. Otros de los temas que hay que tener en cuenta con el CLT, pues es que, como veis en la primera foto, bueno, las medidas en plano son maravillosas y las escuadrillas en plano son maravillosas, pero la realidad es que, bueno, aquí quedaba una junta de más o menos 1 centímetro entre dos paneles. Pues eso hay que procurar sellarlo bien y permeabilizarlo bien con las capas posteriores que lleve el CLT. Otro de los temas es que las fábricas, para hacer los cortes de los huecos en los paneles, que cada panel ya viene con el hueco realizado, pues no pueden hacer esos cortes en ángulo recto. Entonces, todo esto hay que dejar previsto que se va a tener que hacer en obra antes de colocar el tablero o una vez colocado el tablero, dependiendo de las herramientas de las que disponga la carpintería que lo monte. Y luego que el material no es perfectamente regular. Como veis aquí, bueno, pues las tablas exteriores del CLT no vienen con una calidad de acabado visto, porque en este caso no lo reclamamos así, era un acabado para tapar en el 100% de la envolvente, y viene con sus irregularidades. No supone ningún problema si el acabado que se quiere es visto. Eh, lo mismo, para seguir los criterios Passive House de envolvente, se aisló la envolvente. Ya la madera funciona muy bien térmicamente. En este caso hubo que colocar por el exterior 16 centímetros de aislamiento. Yo siempre coloco en la cara, o sea, en la parte inferior de los cerramientos un material más resistente, en este caso es un poliestireno, porque resiste más a golpes bueno, golpes humanos, tipo pisadas, patadas, balonazos, lo que sea, para que sufra menos el material, pero de ahí en adelante, el resto del envolvente es lana mineral, en este caso, de alta densidad, tanto en techos como en fachadas, como en cubierta. La cubierta se resolvió con un canalón oculto, generado también, o sea, fabricado in situ, por decirlo de una manera, es fabricado en taller, pero se hizo un cajón de madera con las pendientes correspondientes, que luego se impermeabilizó con lámina, y aquí se obtuvo el canalón para una cubierta de teja que desaguaba en el canalón. Quedó oculto sobre estos petos de madera, que a su vez estos petos eran estructurales para sustentar correctamente toda la cubierta.
Un punto que hubo que mirar con mucho detalle fue el encuentro de las dos cubiertas en la esquina en L. Y aquí, bueno, se resolvió con una serie de perfiles de PVC que nos ayudaron a desaguar en esa esquina el agua. Aquí hubo problemas porque las pendientes no estaban correctamente gestionadas. Entonces, en la zona extrema, donde tenía que desaguar, o sea, conectarse con la bajante, pues hacía un poco de tapón. Esto se solucionó, arreglaron un poco la pendiente del canalón y se bajó la embocadura del canalón de la bajante, o sea, del encuentro del canalón con la bajante se bajó un poquito. Y durante la obra, pues hubo que fabricar un canalón provisional para evacuar el agua de estas cubiertas, porque no estaba del todo cerrada la estructura de la cubierta. Entonces, con unas láminas, bueno, pues se consiguió desaguar ahí bien para que la madera no sufriese. Más temas de la envolvente. Bueno, como os decía, el hormigón y la madera son dos materiales opuestos en precisión. Entonces, mientras que la madera es un material preciso sobre el papel y preciso en físico, el hormigón no. Entonces, bueno, aparecieron este tipo de encuentros en los que el hormigón chocaba directamente con la madera, hubo que evitarlo de alguna manera, se picó manualmente y se consiguió encajar, pues eso, aislamientos, láminas. Entonces aquí esto se remató después también con más láminas para proteger el CLT. Otro de los temas que tuve yo en esta obra fue que, bueno, la empresa encargada de realizar el SATE, la piedra y la impermeabilización, pues me cogieron una lámina asfáltica y la soplaron, la soldaron con soplete a la madera, con lo cual, bueno, pues me quemaron un poquito la madera y bueno, esto fue en un tramo, lo cambiaron a láminas adhesivas, pero bueno, esto hay que controlarlo, hay que encontrar el equipo que sepa trabajar con el material de una manera adecuada. Lo mismo pasó con el tema de la estanqueidad, pues todo lo que os comentaba, que lo mismo que en el proyecto anterior, la madera, la dificultad que tiene es que son piezas unidas unas con otras. Cada pieza hay que unirla con una cinta, sellarla correctamente. Estas cintas tienen que estar aplicadas de una manera adecuada. En este caso, en un primer intento, no se hizo, se dejaron las cintas sin cortes, tensas, con bollos. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver que las filtraciones de aire eran elevadísimas. Lo mismo hay que dejar previsto la previsión, o sea, prevista la previsión de los pasos de instalaciones. Cada uno de los pasos de instalaciones, de los tubos, de los conductos que atraviesan la envolvente, tienen que estar separados unos de otros para que cada uno se pueda sellar de una manera independiente. En este caso no se hizo, de primeras no se hizo. Con lo cual el resultado del primer Blackboard, aunque estaba muy cerca de cumplir, no cumplía. 0,61 no era un valor que nosotros diésemos por válido para este proyecto. Entonces, pues se repitió, se sellaron correctamente todos los herrajes con una pintura hermética, se selló correctamente la junta de la solera de hormigón con una pintura hermética y se aplicaron de manera correcta las cintas. Como podéis ver, ya no hay tensiones, no hay bollos. Hay un exceso de cinta, porque después los que lo ejecutaron pues, fueron un poco para el lado de la seguridad y pues, pusieron un montón de material, pero no es necesario poner tanto material si el material está bien aplicado. Y lo mismo pasó con los pasos de instalaciones. Se separaron, cada tubo independiente y cada tubo sellado con pintura hermética en su paso por la envolvente. Y el resultado pues mejoró muchísimo. Y ya estaba dentro de unos niveles que nosotros dábamos por válidos. Como una cosa particular que tiene esta vivienda es que en el tema de instalaciones le pusimos un pozo canadiense. Un pozo canadiense funciona para mejorar el rendimiento del recuperador de calor de la máquina de ventilación que tienen las viviendas
pasivas, que son herméticas. Este pozo canadiense es una serie de tubos que se circulan, se entierran alrededor de, bueno, en un lateral de la vivienda para conseguir que desde esta chimenea el aire acceda a estos tubos, se pasa por debajo de la tierra, ese aire debajo de la tierra coge la temperatura de la tierra, es decir, si estamos en verano a 26 grados en el exterior y la tierra siempre mantiene una temperatura constante de unos 16-17 grados, pues conseguimos que ese aire al pasar por esa tierra pierda calor. Nunca, ese aire nunca toca la tierra, obviamente, está atravesando estos conductos, pero conseguimos que entre dentro del recuperador de calor en vez de a 26 grados, pues a 20 o 18. Con lo cual, el esfuerzo que va a tener que hacer el recuperador de calor para refrigerar ese aire es mucho menor si entra a 20 grados que si entra a 26. Esto nos ayuda muchísimo a bajar el sobrecalentamiento de estas viviendas y a mejorar la eficiencia del recuperador en verano, es decir, a refrescar un poquito ese aire. Y esto es la envolvente térmica por el interior, las instalaciones previstas ya desde el inicio, replanteadas desde la cimentación, intentando que se rompa lo mínimo posible la capa de aislamiento y teniendo en cuenta que siempre va a pasar. Bueno, espero que os haya resultado interesante mi experiencia, mis errores de diseño, errores en obra, procesos y soluciones. Y que, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Me podéis encontrar en redes, me podéis encontrar en la web y ha sido un placer. Espero que os haya resultado interesante esta charla. Chao.